Hoy, frente a la necesidad de un discipulado sólido, un discipulado consistente, quiero aprovechar esta oportunidad para hablar acerca de los frutos del discípulo de Jesucristo. Está claro en la Biblia que el discípulo o seguidor de Jesús no tiene que ser un árbol estéril, ¿verdad? Tiene que ser un árbol que lleve fruto para la gloria de Dios. Tomaré como referencia la conocida parábola del sembrador. Todos hemos escuchado o hemos leído en más de una ocasión sobre aquel sembrador que sale a sembrar y cuya semilla cae en diferentes terrenos, los que van a determinar finalmente si esa semilla se la van a comer los pájaros, se va a secar antes de dar fruto o si en realidad se va a enraizar y va a dar fruto en abundancia. Aunque no hablaré precisamente de esta parábola, quisiera que nos detengamos en un detalle. Por cierto, recorreremos su contenido someramente para entrar en contexto, pero quiero destacar dos cosas que tenemos acá. Primero, la palabra a la cual se compara con la semilla, y segundo, la actitud, la disposición del corazón de quien recibe la palabra, que está representado en el terreno en donde cae esa semilla. En el fondo, este es el gran tema de la parábola, es decir, la semilla que cae, que se esparce, pero encuentra diferentes terrenos que ejemplifican las diferentes actitudes del corazón. Daré lectura a los primeros versículos del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El versículo 23 dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por otro lado, hay quienes reciben la palabra con gozo, pero como no tiene raíz, termina quemándose. También hay otros que reciben la palabra, pero esta es ahogada por los afanes de este mundo. Así también hay otra parte de la semilla que cae en buena tierra y da fruto. Y bueno, ese es básicamente el resumen de todo lo que el Señor dice en este pasaje. Quiere decir a priori que la palabra, si bien siempre es la misma en esencia, no siempre encuentra la misma disposición a ser recibida. Y aquí el Señor menciona 4 posibilidades, ilustrado en 4 terrenos en donde cae la semilla, y de esos 4 terrenos solo uno permite que la semilla finalmente germine, crezca, madure y dé fruto. Se refiere, porque el mismo texto lo responde así, al que oye la palabra de Dios. El que da buen fruto o el que da fruto recibe en su vida la palabra, y esta produce, esta germina, es decir, impacta el corazón de esa persona.
En Juan 5:24 dice el Señor: el que oye mi palabra y cree al que me envió, no basta solamente con oír, es necesario creer, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y está hablando del mismo tema de aquel que oye la palabra, pero acá Jesús es contundente cuando dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. Implica que para participar de la vida eterna es necesario recibir voluntaria y determinadamente la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Es creer al mensaje y consecuentemente ese acto de fe trae consigo vida eterna. Y si no es así, Jesús no se resta por mencionar la contraparte cuando dice que no solo recibirá vida eterna aquel que no escucha, sino que vendrá a condenación. O, visto desde la otra perspectiva, el que escucha el mensaje recibirá vida eterna y no vendrá a condenación. Sin duda, todo lo que tenemos aquí es una afirmación muy concluyente, muy terminante. Todo hombre y toda mujer que llega a este mundo está bajo condenación por cuanto carga sobre sí el germen del pecado. La única manera de ser salvo es creyendo en Jesucristo. Es tomando sentido al mensaje de Cristo, al testimonio que está dando el Evangelio de Jesús. Y en consecuencia recibe vida eterna. Es decir, algo se produce en el seno de su espíritu y es lo que la Biblia va a llamar nuevo nacimiento. Quiere decir que la semilla que cayó en buena tierra se refiere a aquellos que reciben el mensaje. Es decir, lo creen, lo aceptan y por ende tienen vida eterna. Es maravillosa la gracia de Dios obrando en los corazones de quienes creen a su palabra. Y esto nos debe ser motivo de gozo a quienes por gracia tenemos a Cristo en nuestros corazones. Porque el solo hecho de prestar oído a la palabra, de aceptar el mensaje de Dios, hemos alcanzado la salvación de nuestras vidas. Es decir, hemos sido librados de la condenación y bíblicamente esto está fuera de toda discusión. Cuando se le pregunta a un cristiano que genuinamente ha recibido la salvación provista por Dios, si acaso él es un cristiano, si acaso él es salvo, su respuesta debe ser un rotundo sí. Y no es jactancia personal, porque esa salvación no depende de él, sino de lo que Jesús hizo por él en el madero de la cruz. Todo lo que hizo él fue creer en Jesucristo. Y Jesús taxativamente dice que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Entonces no es la persona la que se está atribuyendo una salvación que no es, sino que es el Señor quien le está asegurando a través de su palabra lo que es. Ahora, ¿cómo saber si la semilla cayó en buena tierra? Bueno, esta comprobación también aparece en la Escritura. La prueba de que la semilla cayó en buena tierra es que dio fruto. ¿Se dio cuenta de eso? Y esto es muy importante, porque a veces se reduce la fe a un simple planteamiento teológico nada más, una discusión únicamente teórica, pero la fe, estimados, la fe es algo práctico. La fe tiene que ver con la vida, con el andar de cada día, con una dinámica vital desde adentro hacia afuera. La fe no es una teoría ni una doctrina que hay que estudiar y aceptar teóricamente o racionalmente, no. La fe es algo que afecta positivamente nuestra relación con Cristo. El Señor es muy pragmático en este asunto, muy práctico. Él no entra dentro de las teorías de la fe. Él dice claramente: por sus frutos los conoceréis. Y son esos frutos entonces los que van a evidenciar los verdaderos de los falsos discípulos de Jesús.
Si usted quiere saber si es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo, usted debe preguntarse sobre los frutos que está dando para gloria de Él. Mateo 7:17 dice: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y en el verso 18 reafirma esto diciendo: no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el árbol malo dar frutos buenos. Y termina el pasaje diciendo, allí en los versos 19 y 20, todo árbol que da buen fruto o que no da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice el verso 20, por sus frutos los conoceréis. ¿Se da cuenta? Esta es la prueba inequívoca de que la semilla del Señor ha sido implantada en nosotros. La bondad del árbol se manifiesta por el fruto. Si no hay fruto, entonces será desechado. Lo que determina la genuinidad de la fe es el fruto. El fruto es el resultado de la palabra de Dios en la vida. Ahora este fruto se puede expresar de diversas maneras. Por ejemplo, en nuestro carácter. Esa es la primera manifestación del fruto. Habla de nuestra vida de relación, es decir, cómo me relaciono con los demás. Pero el fruto también se manifiesta, por ejemplo, en mis palabras, en mi vocabulario. Y esto es importante subrayarlo también, sobre todo en estos tiempos, cuando el vocabulario está totalmente desvirtuado. La sociedad se ha acostumbrado a hablar y a escuchar groserías. Las escuchamos todo el tiempo a través de los medios de difusión. Y uno dice cuánto se ha degradado nuestro país. Porque claro, uno quiere ver un programa, un noticiario serio, y de pronto salen palabrotas de grueso calibre. Quiere decir que como sociedad estamos en un momento de crisis en cuanto al vocabulario. Bueno, el cristiano tiene un vocabulario donde no entra la grosería, donde no entra la obscenidad, no solo en su forma de hablar, sino también en la forma de resolver los problemas. En todas esas cosas se ve la presencia de Cristo en la vida. La vida tiene que manifestarse en todos estos órdenes y esto también es fruto. Pero hay un detalle importante que es el centro de lo que quiero que sea nuestra meditación en este día y está en el cierre de la parábola del sembrador. Cuando el Señor cierra la parábola, Él dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Hasta ahí estamos claros. Luego dice, ¿cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno? Quiere decir que nos dio toda la semilla. No dio todo el fruto que podía dar. Unos dieron el 30%, otros dieron 60% y solo una parte dio al 100 por uno. La Biblia en lenguaje actual dice, pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas produjeron espigas con 100 semillas. Otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Y es en esto donde quisiera detenerme en esta hora. Si se fijan, esta misma división se hace en Juan capítulo 15, cuando Jesús habla de la vid verdadera, versículo 1 y 2 y el versículo 8. Los versos 1 y 2 dice el Señor, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Entonces, tenemos una espiga que da a 30. Otra que da a 60 y hay una que da 100 por uno.
Y todo esto tiene que ver con una sola cosa: llevar fruto. Llevar fruto, llevar más fruto y llevar mucho fruto, como dice Juan 15. Juan habla progresivamente, siempre pone 3 estadios o 3 estaciones. Es como si fueran etapas de crecimiento. Y claro que la vida espiritual es crecimiento, es transformación, y eso tiene que hacernos pensar. ¿Por qué? Porque hemos dicho, somos de Cristo, hemos recibido la palabra, tenemos vida eterna. Esto no lo podemos poner en duda. Entonces, lo que me tengo que plantear ahora que tengo vida eterna, que he sido salvo por Jesucristo, es si soy un cristiano de 30, de 60 o de 100. Porque Jesús dice que no todos dieron la misma cantidad. Y creo que en la vida cristiana hay un problema. Hay un problema que debemos estar atentos para contrarrestar cuando se hace presente. Y me refiero al tema del estancamiento, porque claro, yo llego a Cristo, me siento feliz que ahora tengo vida eterna, pero el asunto es que el Señor me dice, bueno, perfecto, ya aceptaste la fe, levantaste la mano cuando el predicador hizo la invitación, ya oraron por ti, ya te bautizaste en las aguas, ya eres miembro de una congregación, pero ahora tienes que fructificar. Ahora tienes que fructificar, porque la fe no consiste simplemente en que pasas al altar de humillación los domingos, o que cante los coros y levanta las manos. La fe es necesario que se demuestre en la vida misma, en el ir y en el venir, en dar frutos. ¿Cómo se manifiesta? ¿Se manifiesta con todo su poder? ¿Se manifiesta con un 30 de poder, con un 60 de poder o con un 100 de poder? ¿Cómo se manifiesta la fe? Respetuosamente me veo en la necesidad de hacerle una pregunta a usted que es cristiano, que es un hijo de Dios. ¿Estás creciendo en tu fe o te estancaste? ¿Te quedaste allí? ¿No has crecido más? ¿Saben? Esa es la pregunta que debo hacerme para mí mismo también. Hace 2 años la pandemia del coronavirus produjo un verdadero estancamiento en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de pronto todos nos encerramos. Para salir había que hacer todo un trámite, pedir una cantidad de permisos, y cada salida era por un tiempo muy acotado. Usted lo recuerda. Pero de pronto empezamos a reaccionar. Porque claro, la vida tiene que seguir. Y no fue fácil volver a la normalidad. Había temores de encontrarnos con otras personas, ¿lo recuerda? De juntarnos a cierta distancia con otras personas. El templo, el lugar de culto, estuvo cerrado por casi 2 años hasta que dijimos, no, hay que volver. Debemos retomar las actividades. Hicimos un protocolo, pero desgraciadamente, y es triste decirlo, hubo muchos hermanos que simplemente no volvieron a la congregación. Ahora, si algo debemos tener claro como discípulos de Cristo, es que no debemos permitir estancarnos o estacionarnos en cuanto a nuestra vida espiritual y congregacional. Quizá algunos se sintieron muy cómodos con el encerramiento, no lo sé, pero no había que salir de las casas. Podíamos andar en pijama y pantuflas durante todo el día. Si queríamos participar del culto, simplemente encendíamos la pantalla y asunto arreglado. Hasta que se dieron cuenta que la inmovilidad no era una bendición, sino una desgracia, porque la vida es movilidad. La vida es dinámica. Así es como está diseñada la vida. Lamentablemente en la vida espiritual nos puede pasar esto, que nos estanquemos también. Pablo, cuando escribe la carta a los Gálatas, escribe una frase con respecto a esto que indica que se habían estancado. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? En otras palabras, ¿por qué dejaron de crecer? ¿Por qué dejaron de correr? ¿Por qué se detuvieron? Bueno, habían recibido una serie de doctrinas medio raras
Y entonces estaban discutiendo si el cristiano tenía que circuncidarse o no, y hasta ahí habían corrido bien, pero en ese momento se detuvieron. La discusión teórica los llevó a eso. Entonces el apóstol Pablo se ve la necesidad de mandar esta carta para preguntarles quién fue o qué fue lo que los estorbó. Claro, porque si se sabe cuál es el estorbo, cuál es el obstáculo, hay que sacarlo de en medio simplemente. Y entonces vamos a ver cómo podemos seguir avanzando. El autor de Hebreos dice exactamente lo mismo en Hebreos 6:1 cuando dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Los rudimentos son las nociones elementales de una materia, como cuando nos enseñaban a escribir en la escuela, ¿recuerda usted? Empezábamos dibujando palitos, algunos verticales, otros horizontales, otros diagonales. ¿Para qué? Para que vayamos aflojando la muñeca de a poco. Y acá cuando se habla de rudimento, se habla de eso. Hay que dejar los rudimentos, hay que seguir avanzando, hay que dejar de hacer palitos y pasar a las vocales, y luego hay que seguir hasta aprender a leer y escribir. No podemos conformarnos con ser del 30 o ser del 60. Tenemos que buscar el 100%. Esa debe ser nuestra meta, no menos. En otras palabras, tratar de llegar a lo máximo que nuestras fuerzas lo permitan. No puedo conformarme diciendo, bueno, yo soy del 30, no más. Usted que es del 60, entonces se le va a exigir un poco más. No. Cuando el Señor nos llamó, estimados, no nos llamó para ser del 30 ni del 60. El Señor nos llamó para que seamos del 100. Esa debe ser nuestra meta. En el Antiguo Testamento hay un evento que nos habla del problema del estancamiento. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, ¿cuánto tiempo llevaba llegar desde Egipto a la tierra prometida? Bueno, vamos a suponer que el camino que tomaron fue el más largo porque fueron hacia el sur, y que llegar a la tierra prometida no es lo mismo una persona caminando que 2 millones de personas caminando, que tienen que parar para comer, para dormir, hay todo un problema en medio. Bueno, supongamos 2 años para hacer ese camino, pero ¿cuánto se demoraron? Se dice popularmente 40 años, pero en realidad fueron 37 o 38 años. Pero se da cuenta, 38 años en el desierto. Se movían, pero se daban vuelta en el mismo lugar. No es que estuvieron detenidos durante 38 años. Se movían, pero quedaban en el mismo lugar. Lo que pasa es que el estancamiento es también dar vueltas sobre lo mismo y no ir hacia adelante. Eso también es estancamiento. Entonces tenemos un pueblo que se movía, pero siempre en el mismo lugar. No avanzaba hasta que después con Josué lograron entrar en la tierra prometida. Por muchos años estuvieron a las puertas, pero no entraban. Y puede pasarnos eso también a nosotros, que confundamos movimiento con crecimiento. Estimados, una cosa es el movimiento, otra distinta es el crecimiento. No es que cuanto más me muevo, más crezco, sino cuanto más avanzo hacia adelante, es que crezco. El pueblo de Israel no tenía metas en ese momento, y porque no tenía metas empezó a girar sobre sí mismo, y como consecuencia justamente de su incredulidad. Entonces Dios lo condenó a eso, a que vagaran en el desierto. ¿Por qué? Porque no creían. Entonces no van a crecer nunca, y no van a llegar nunca a conquistar esa tierra. Pero el Señor va más adelante, y al hablar de la vid verdadera nos da la clave del crecimiento. Él dice: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. En nuestro país se destaca la producción de uvas para hacer vino. Es así como cada año se hacen fiestas de la vendimia en diferentes lugares en la zona central. Pero para llegar a eso hay que trabajar muchísimo. La uva es un fruto que requiere de un cuidado muy especial. La uva se siembra y después en el proceso de maduración hay una cantidad de viñadores que salen todos los días a revisar las vides por todo el campo. O sea, no es que ya plantamos, esperemos que llueva, que produzca y que madure, no.
es un trabajo continuo de todos los días. Entonces lo que hace el labrador o viñador es velar para que la viña esté sana. Y no es una sola persona que hace ese trabajo. Son muchas y examinan cada planta. Entonces la rama enferma la cortan. La rama que se seca la cortan. La idea es que la savia vaya solamente hacia donde tiene que ir. Entonces hay que evitar que vaya hacia lo que no da fruto. Quiere decir que el viñador va guiando todo este proceso y va podando las ramas secas, los racimos raquíticos. Todo eso se corta. ¿Por qué? Porque gasta energía únicamente y no está dando fruto. Se van quitando los parásitos. El labrador tiene todo preparado y vigila permanentemente el cultivo para que nada interfiera en su crecimiento. Entonces hay mucho trabajo para ver el fruto final. Ese trabajo, dijo Jesús, lo hace mi Padre. Mi Padre es el labrador. El Padre comienza a actuar en nuestra vida en el momento que llegamos a Cristo. Llego a Cristo y me inserto en la vid y el labrador está allí. El Padre como labrador va a abonar la tierra, va a vigilar mi crecimiento, va a quitar las malezas. El Padre obra en mi personalidad, en mi integridad, en mi carácter, afecta a mi familia, mi sociedad, afecta todo lo que está alrededor mío. Es un trabajo que hace Dios en nuestra vida permanentemente. Si lo dejamos que Él actúe, si yo dejo que el labrador actúe en mi vida, entonces el Señor va a empezar a trabajar para que pueda dar abundante fruto. Saulo de Tarso era un hombre violento, era un fanático fundamentalista. Hoy los fundamentalistas están de moda, ¿eh? Bueno, Pablo era un fanático fundamentalista. Él creía que el enemigo había que matarlo y destruirlo. Y entonces salía a matar cristianos, a meterlos presos, a torturarlos y a votar a favor de la muerte de los cristianos. Era implacable, pero un día es implantado en la vid y entonces nosotros decimos se transformó en el apóstol Pablo. Claro, pero esa transformación no fue instantánea. En Gálatas 1:15 en adelante dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Pablo está escribiendo, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Quiere decir que entre la conversión de Pablo y su llegada a Jerusalén para ver a Pedro pasaron 3 años. 3 años donde Dios estuvo trabajando en su vida. Y él cuenta algunas de las cosas que le pasaron. Tenía una enfermedad por la cual oraba a Dios que le sanase, pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Quiere decir que hubo un trabajo entre Dios y él, que fue modelando Dios la vida de Saulo de Tarso hasta convertirlo en el gran apóstol Pablo. Si se fijan, es lo mismo que sucede con Simón Pedro. Simón Pedro era un hombre rústico, primitivo, irreflexivo, pero fue implantado en la vid. Y cuando leemos acerca de él en los evangelios, vemos que tiene luchas, que tiene problemas, que tiene triunfos y fracasos. Finalmente se rinde al Señor y entonces se transforma en el apóstol Pedro y predica y la gente se convierte por multitudes y uno dice, al fin Pedro llegó a la meta. Pero fíjese que no. Cuando leemos la carta a los Gálatas, se menciona cuando Pedro visita la ciudad de Antioquía. Él había sido el que había llevado a los primeros paganos al evangelio y por supuesto la vida de ellos había sido transformada. Y en Antioquía había una iglesia donde mayoritariamente los convertidos provenían del paganismo. Había muy pocos judíos. Ahora Pedro venía de una iglesia como la de Jerusalén, donde la mayoría provenía del judaísmo y muy pocos paganos. Entonces llega a Antioquía y se encuentra con todos los cristianos convertidos desde el paganismo y comparte con ellos. Y tiene el gozo de compartir su fe con ellos. Pero resulta que un día, mientras que él está visitando esta iglesia y gozando de todo esto, vienen algunos hermanos de Jerusalén, aún con mucho fundamentalismo dentro de sí,
Y cuando llegan, Pedro como que empieza a retraerse de participar con los hermanos de Antioquía. Ya no tiene la misma familiaridad con ellos. ¿Por qué? Porque no quería quedar mal con los que venían de Jerusalén, por cuyas venas corría sangre judía y provenía la religión judía. En el capítulo 2, versos 11 y 12, Pablo deja la siguiente crónica. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué es lo que pasó aquí? Que el padre labrador por su espíritu movió a Pablo para que actuara así, porque había que corregir en ese momento a esa persona. El labrador estaba trabajando, así como en un momento mandó al profeta para que hablara con David para mostrarle su pecado. ¿Por qué? Porque el Señor estaba trabajando. Y aquí el Señor utilizó a Pablo para enderezar la vida de Pedro. Es decir, el labrador seguía trabajando. Y podemos ver situaciones similares en toda la Biblia. Acuérdese lo que sucedió con Moisés, por ejemplo. Moisés era un hombre colérico que agarra a un egipcio, lo mata y esconde el cuerpo en la arena. Entonces Dios lo manda al desierto y trabaja con él durante 40 años, con su carácter básicamente, y aprendió a manejar sus impulsos, aprendió a tener paciencia, aprendió a no hacer justicia por su propia mano, aprendió a depender de Dios. Pero ¿cómo se llega hasta aquí? A través de la labor del Padre. Moisés necesitó ser limpiado por el Señor y Dios lo limpió, pero Moisés tuvo un corazón abierto a lo que Dios quería hacer. No siguió sus propios impulsos, entendió que Dios tenía que hacer la obra en su vida. Y cuando Dios lo llama desde la zarza, es una persona totalmente diferente. El hombre impulsivo y violento ahora tiene miedo porque entiende lo delicado que es el trabajo al que Dios lo ha llamado. Quiere decir que hay una tarea de Dios en nuestra vida que nosotros no podemos detener. Y si no estamos dando el 100%, si no solo el 30 o el 60, es simplemente porque no hemos dejado al Padre trabajar en nosotros. Hoy entiendo, y creo que todos deberíamos entender, que cuando Dios nos llamó, Él esperaba que ustedes, diéramos el 100%, el máximo. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, no menos que eso. Por tanto, es necesario que nos miremos en el espejo de la palabra y nos preguntemos con toda honestidad: ¿cuánto es el fruto que yo estoy dando? Creo que es de suma importancia hacer esta reflexión sobre nuestra vida espiritual. ¿Soy de los que dan 30? ¿Soy de los que dan 60? ¿O soy de los que dan 100? Es necesario mirarnos a sí mismos. Es cierto que se nos dio ojos para mirar hacia adelante, hacia afuera. Siempre miramos hacia afuera, pero a veces hay que volvernos hacia adentro, meternos dentro de nuestra vida y ver cuánto fruto estoy llevando y cuánto podría llegar a dar. Si de verdad estoy haciendo todo lo que el Señor quiere que yo haga. Este es el análisis que todos debemos hacer. Y si en este análisis exhaustivo y honesto delante del Señor nos damos cuenta de que no estamos dando todo el fruto que debiéramos dar, que nos hemos conformado con que el Señor nos salvó y tenemos una nueva vida y que ahora tengo su compañía y voy los domingos a la iglesia y canto y creemos que ahí termina todo, algo está fallando en nosotros. Entonces, lo único que podemos hacer es hablar. ¿Pero hablar con quién? Hablar con el labrador, con el Padre, reconociendo delante de Él que no estamos haciendo bien, y pedirle que ponga su mano de labrador en nuestra vida y que pode de nosotros lo que tenga que podar para que el Espíritu Santo nos vivifique. Pero ¿saben? Es necesario estar dispuesto a eso, a que nos pode el Señor, aunque nos duela, a dejar que la savia de su Espíritu corra en nuestro interior para que podamos fructificar como el Señor quiere que fructifiquemos, para que no estemos estancados en nuestra vida espiritual,
para que miremos hacia adelante y para que crezcamos y demos la plenitud de fruto que podemos dar para el Señor.